Muy bien, continuamos con la palabra de Dios en esta mañana. ¿Cómo están? Gracias a Dios, ¿no? Qué bueno, yo estoy muy contento de estar con ustedes, en medio de ustedes, compartiendo su cariño, su amor, sus sonrisas, sus abrazos, sus saludos afectuosos. Y estamos estudiando cómo restaurar el alma. Ya vimos el texto de Samuel, donde aprendimos y recordamos lo que hizo David y su tremenda caída. Y hay que tener mucho cuidado porque podemos caer, entonces debemos estar preparados. Guerra avisada no mata personas. ¿Sí? Es un dicho que dicen en Ecuador, probablemente aquí. Entonces hay que saber que podemos caer para no caer, por supuesto. Entonces estamos en el Salmo 51, ahí nos quedamos. Este salmo es al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Vamos a ver cómo se sintió David después de esta tremenda exhortación, regañada lo podría decir, después de este llamado de atención de parte del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Versículo 1, Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de David. ¿Alguna vez usted ha trabajado todo el día y llega y se siente muy incómodo al final de la tarde? Se siente con el sudor del cuerpo y hay una incomodidad. ¿Qué es lo que queremos? Llegar a la casa, primero limpiarnos, una buena ducha, a veces de agua fría necesitamos, y luego de eso ponernos ropa limpia. David se siente de esa manera, pero en el alma. David se siente sucio. David siente que necesita una limpieza espiritual, una limpieza de parte de Dios. Hay palabras que aparecen aquí que son importantes. Por favor, subraye la palabra maldad, pero también subraye la palabra pecado, porque esas dos palabras describen la condición espiritual de David. La palabra maldad, traducido, buscando en el hebreo, significa perversidad y la palabra inmoral. Es decir, que David se siente perverso. Después de que habló con Natán, el profeta, David se siente una persona impía. Está diciendo, no puede haber hombre tan perverso como yo. No puede haber un hombre tan malo como yo, porque de eso habla la segunda palabra. Pecado. Pecado. David se siente como un ofensor. Eso significa la palabra pecado en el texto bíblico. Alguien que ofende, alguien que es culpable. David dice, la verdad es que soy una persona sucia. La verdad que así está mi alma. Y vamos a aprender en este momento vamos a aprender lo que David realmente le llevó a pecar. ¿Quiere aprender eso? Yo le dije que David no pecó porque no estaba ocupado en batalla. No, ese no era el caso. A veces se dice que es por desocupado. No, nada que es. El Salmo 51 me dice por qué. Dice el texto bíblico en el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones. Y la palabra rebeliones significa ser rebelde. Subraya esa palabra, en serio. Porque lo que hizo que David peque es que fue rebelde. Y habíamos hablado un poquito de eso en el capítulo 12 de Samuel. Pero aquí es muy claro.
significa que aún conociendo la ley de Dios, aún conociendo la voluntad de Dios, de todas formas decidimos no hacer caso. ¿Quién es un rebelde? Un rebelde es aquel muchacho que el papá le dice: mijito, no vaya, no haga eso. Mijita, no le conviene ese hombre. Pero se tapa los oídos, no escucha las palabras del papá y de la mamá. ¿Y qué pasa? Comete pecados y tiene problemas para toda su vida. Porque las decisiones que tomó repercuten en su futuro. Ya no pudo estudiar, ya no pudo salir adelante, ya un pecado manchó su vida. ¿Por qué? Porque no hizo caso ¿a quién? Al papá y a la mamá. La rebeldía de David no es con papá y mamá, es una rebeldía con Dios. Imagínese David en el palacio, encima de su palacio, y mira a la mujer. Y por supuesto que está la conciencia ahí. La conciencia está diciendo: no, David, esa no es tu mujer. No, David, Dios es fuego consumidor. No, David, si tú pecas, vas a tener problemas con Dios y Dios puede destruirte. Todos esos pensamientos sin duda estuvieron en la mente ¿de quién? De David. Pero David no hizo caso a su conciencia. David no hizo caso y menospreció la palabra de Dios, como dice 2 de Samuel capítulo 12. Capítulo 11. Menospreció, hermanos queridos, menospreció la palabra de Dios e hizo lo que él quería. Este es el tremendo problema que tuvo David. Aún recibiendo la predicación, la palabra de Dios, no hace caso a Dios. Rebeldía. ¿Estamos de acuerdo? Yo me pregunto, hermanos queridos, ¿cuánta gente se ha equivocado después de haber escuchado a predicadores, maestros, conferencistas, y de todas formas no les ha importado la palabra de Dios y han cometido pecados? ¿Cómo está usted en esta mañana? ¿Cómo está su corazón? ¿Es rebelde delante de Dios? ¿O es obediente a Dios? Porque hay una de dos: obedecer la palabra de Dios o rebelarse, ir en contra de Dios. Y David necesita eso, que Dios le borre sus rebeliones. Y lo que me llama la atención en estos 3 versículos, hermanos queridos, es que David reconoce, es decir, soy así, me siento sucio, me siento impuro, soy un perverso, pero todavía no es limpiado. Todavía sigue siendo sucio. Eso significa que solamente reconocer que uno es malo, solamente reconocer que uno es perverso, no es todo. Porque hay gente que dice: sí, tiene razón, yo sí, me he alejado de la iglesia. Sí, pero eso no es todo. Hay más. Hay más. Muy bien, acompáñeme al versículo 4, por favor. 4 y el 5 leamos de una vez. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me recibió mi madre. Yo creo que la gente tenemos la costumbre, probablemente aquí, pero en Ecuador sí, tenemos la costumbre de justificar nuestros pecados. O sea, queremos defendernos, autodefendernos. Y la gente dice así: es que ese es mi problema.
Es que yo soy débil. ¿Ha escuchado a personas diciendo eso? Es que soy débil, la carne es débil. Es que no quise hacerlo. ¿Y por qué lo hizo? Pero dice la gente, es que no quiso hacerlo. Caí. Y cuando alguien les está diciendo, mira, hermanito, cambia, hermanita, no sigas viviendo así, ¿sabe lo que dicen? Tú también. Tú también en esto te equivocaste, tú también en esto una vez hiciste esto. Porque no quieren, hermanos queridos, reconocer su pecado. Y dicen, es que fue un error. Y un error lo comete. Aquí también han sabido decir lo mismo. Pensé que solamente en Ecuador. Un error lo comete cualquiera, dicen. Y tiende por naturaleza a decir, bueno, todos lo hacen. Todos son pecadores. Y que lance la primera piedra, dice, ¿no es cierto? Porque no nos gusta reconocer nuestro pecado. Pero mire el texto bíblico, versículo 4. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. En otras palabras, David está diciendo lo siguiente. Señor, yo pequé en tu cara. Yo pequé delante de ti, Señor. Y esto es hermanos queridos, algo que debemos entender y creer todos, que Dios está en todo lugar. Y cuando pecamos, estamos haciendo delante de la presencia de Dios. Usted podrá esconderse de su papá y su mamá. A escondidas puede estar haciendo las cosas. Usted puede esconderse del maestro de la escuela, puede esconderse de los pastores de la iglesia, puede esconderse hasta de los hermanos de la iglesia, se esconde hasta de su familia, pero nunca va a poder esconderse de la presencia de Dios. Salmo 139. Dice David, delante de mí está el Señor, detrás de mí está el Señor, en todo lado está el Señor. Encima de mí está su mano poderosa, dice el Salmo 139. No se puede huir de la presencia de David, de Dios. No se puede huir de la presencia de Dios. David reconoce el problema y dice, el problema que yo tengo es delante de Dios y tiene que ver con mi alma. Porque él pecó delante de Dios. Entonces, si usted quiere restaurar su alma, reconozca que Dios lo sabe todo. No puede engañarle a Dios. No puede decir, es que sí, soy un poquito pecador, pero igual voy al cielo. No se puede decir esas cosas. Él me va a perdonar faltando 5 minutos antes de morir. ¿No ha leído el ladrón de la cruz? Y ahí al último, Dios tiene misericordia, o Dios no es amor y misericordia. Pero usted necesitaría también estar crucificado ahí, y sangrando usted y sufriendo por sus pecados. Necesitaría estar en esa misma condición. Y necesitaría estar en ese tiempo, porque hoy es diferente. Estamos en un nuevo pacto. O sea, la idea de supuestamente inteligente, faltando minutos antes de morir, ahí me arrepiento, es equivocada. Dios quiere que hoy nos arrepintamos. Dios quiere que hoy tomemos las decisiones. David, hermanos queridos, pecó con conocimiento de la palabra. Y lo más espantoso es que David pecó conociendo el juicio de Dios. Imagínense nosotros, hermanos queridos, sabemos que va a haber un juicio eterno y que el Señor en Mateo 25, versículo 40-41 dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, y a pesar de eso nosotros pequemos. Pues es insensato. Y a eso Dios le llama rebeldía, rebeldía. Entonces, David está en problemas. David está en pecado, en tremendo pecado. Hay cristianos que al acusarles su conciencia, hacen algunas cosas para calmar la culpa. O sea, soy culpable, dice, ¿no? Entonces decide tomar decisiones.
empieza a reunirse en la congregación. Me voy a reunir, dice, porque me siento bien culpable. Cualquier congregación no importa, pero voy a reunirme. Y se alejan un poco de tiempo del pecado, pero a la final nuevamente vuelven al pecado. Otros se vuelven generosos con la ofrenda y se vuelven generosos con los necesitados. Soy pecador, dicen, tengo esa culpa, entonces voy a ayudar a esos pobres que están ahí. Y dice, voy a hacer esas obras. Pero la verdad es que Dios quiere que nosotros aprendamos a restaurarnos. Y Dios quiere que nosotros confesemos nuestros pecados. Y yo quiero hacerle una pregunta, yo sé que usted la sabe, pero quiero enseñarle algo especial. Algo que tiene que ver con el pensamiento de Dios. ¿Estamos listos? Ya. ¿Qué significa la palabra confesar? Y yo le voy a dar una respuesta y usted me dice sí o no. ¿Estamos de acuerdo? Ya. La respuesta, ¿qué es confesar? La respuesta es hacer una lista de pecados y presentarlos a Dios en oración. ¿Eso es confesar? Hacer una lista de pecados y presentarle esa lista a Dios en una oración. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Parece que sí y parece que no. Pero hermanos queridos, yo creo que no. No es confesar eso. ¿Qué es confesar? Confesar, hermanos queridos, confesar es hacer lo que hizo David. ¿Qué hizo David? David dijo, el pecado me ensucia. El pecado me avergüenza delante de Dios. Ese pecado me contaminó el alma. Hermanos queridos, es tener este sentimiento que si Dios tiene misericordia de mí, que si Dios quiere y tiene muchísima misericordia conmigo, Él me perdonará. Hermanos queridos, hay que presentar a Dios nuestros pecados, pero hay que sentir dolor en nuestro corazón de haber ofendido a Dios. De nada sirve presentar una lista si usted no tiene dolor en el corazón. Hay que sufrir por haber pecado. Hay que sentir vergüenza con Dios para no volverlo a hacer. Amén. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9, porque queremos restaurar el alma de algunos probablemente que están aquí. Y usted tal vez prepararse para algún momento, si es que probablemente caiga. No hay que caer, pero si alguna vez caemos, preparados. Amén. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué hay que hacer? Confesar nuestros pecados. Pero yo le voy a mostrar una gran realidad, hermanitos queridos. Estaba hablando con el hermano Juan y dice, ya sé que Dios es amor, ya sé que Dios es misericordioso. Quiero conocer más a Dios, decía Juanito. Tiene razón. Conozcamos dos características de Dios ahora. ¿Les parece bien? Dos características, grábeles en su corazón. Dios es, en el texto bíblico que nos revela el apóstol Juan, Él es fiel. Él es fiel. Una característica de Dios. Significa esto, hermanos queridos, que usted puede ser infiel, pero Dios nunca. Dios permanece fiel. ¿Acaso Dios no nos recibe después de mucho tiempo? Por supuesto que sí. El hijo pródigo. En una ocasión, había un joven que se metía mucho en problemas. Y él no le importaba meterse en problemas porque tenía un hermano mayor que era abogado. Entonces se metía en problemas, llamaba por teléfono a su hermano.
Ahí tengo un abogado, les decía a sus amigos. Ningún problema. Igual no me cobra, es mi hermano. Llamaba a su hermano y su hermano lo sacaba. Y eso hacía por muchos años. Y en una ocasión se metió un problema gravísimo. Y dijo, no importa, mi hermano es uno de los mejores abogados de todo el estado y él es tan bueno que tiene un bufete de abogados. Hermanito, le dijo, ¿cómo estás? Aquí molestándote otra vez. Y le bromeó, le dijo, yo soy uno de tus mejores clientes. Quiero que me ayudes con este caso que me metí. Y le dijo, lo siento, hermano, porque ya no soy abogado, ahora soy juez. Tengo que condenarte. Y eso es lo que hace el Señor todo este tiempo, hermanos queridos. Él es fiel, pero va a llegar el día del juicio donde Él ya no es mediador. Él es nuestro juez. Entonces hay que tener cuidado, hermanos. ¿Qué piensa usted de Dios? ¿Qué piensa del Señor? Es fiel, por supuesto. Él es fiel. Pero también es justo. Y la palabra justo, hermanos queridos, hay que tenerle respeto. Porque Dios no va a dejar que usted, siendo cristiano, no tenga juicio. Le explico muy bien. Le voy a explicar muy bien. Cuando usted lee la historia de David en 2 de Samuel, capítulo 11, capítulo 12, miramos hasta el capítulo 12 la sentencia. Pero desde el capítulo 13 en adelante miramos las consecuencias. ¿David fue perdonado, sí o no? Sí. ¿Pero tuvo consecuencias? Mire, ese hijo que fue concebido por fornicación y adulterio, murió. Y David lloraba, hermano. Derramó sus lágrimas. Su familia fue destruida completamente. Un hijo de él violó a su propia hermana. Un hijo de él lo persiguió para matarlo. Ay, qué triste esa historia, ¿no? Lo que quiero decirle, hermanos queridos, es que Dios me perdona, pero yo no puedo evitar las consecuencias de mi pecado. No puedo evitar. En Ecuador, cuando usted saca una licencia de conducir, le dan 30 puntos a su licencia. Si usted se pasó un rojo, le quitan 2 puntos o 3 puntos, yo no sé. Si usted pasó a más de 120 kilómetros por hora, también le quitan puntos y pueden incluso llevarle a la cárcel. Pero se le acaba esos puntos, usted pierde la licencia. La oración no es ninguna licencia donde uno se pierde puntos, hermanos queridos. Usted no tiene la confesión de fe, la confesión en una oración para seguir pecando. No. La idea, hermanos queridos, que nosotros entendamos que cuando yo confieso a Dios, debo irme con humildad delante de Él. Amén. Debo rogarle a Dios. Ojalá Él me perdona. Dice el texto, estamos en 1 de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él puede hacerlo. Pero no se fíe de que usted no va a sufrir después del pecado. No se fíe. Porque hay consecuencias. Amén. Muchos quieren escuchar Dios te ama. Si te caes no importa, sigue adelante. Dios es amor. Vaya madurando, hermanito querido. Hermanito tibio, vaya madurando, en serio. Porque hay que conocer a Dios completamente, en todo su esencia, quién es Dios realmente. Y eso nos va a ayudar a madurar. Nos va a ayudar a madurar mucho, hermanos queridos. Sigamos porque se nos acaba el tiempo. Versículo
6 de Salmo 51. Salmo 51, versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Recuerda el contexto. Dios habló a David por medio del profeta. David, hermanos queridos, David fue escogido ¿por qué parte? Por su corazón, por su interior. Pero, como es la vida, ahora está siendo acusado ¿por qué? Por su corazón y por su interior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que más extrañaba David? ¿Qué es lo que más extrañaba David? David extrañaba la comunión que él tenía con Dios. Decía qué bonito que era cuando yo estaba bien con Dios. Imagínese él escribiendo los salmos, David, y él decía qué bonito era cuando yo escribía, cuando yo le cantaba al Señor. Él había perdido por su pecado esa linda comunión que tenía con Dios. Quiero preguntarle a usted, ¿cómo está su relación con Dios? A propósito, ¿cómo vamos con Dios ahora? Hace algún tiempo se estrenó una película, El Joker. No sé si ha escuchado. El Joker. En español, el Joker. Sí, o el Joker. ¿Se acuerda del Joker? Él, ¿cómo estaba todo el tiempo? Con una sonrisa dibujada en la película. Pero ¿cómo estaba por interior? Triste y amargado. Todo el tiempo. Me temo que probablemente haya cristianos, uno que otro, que estén aparentando estar en comunión con Dios y aparentando tener gozo en el Señor, pero por dentro están muy tristes y acabados. Y eso no queremos. Mire la relación que tenía David. Salmo 16:11, luego volvemos. Salmo 16:11. ¿Qué dice el texto bíblico? Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de ¿qué? Cuando usted está delante de la presencia de Dios, ¿cómo está? Gozoso. Qué lindo que estar bien con Dios. Qué lindo es estar en la presencia de Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo. Pero lamentablemente, hermanos queridos, lamentablemente, mira el versículo 8 del Salmo 51. Hazme oír gozo y alegría. ¿Y hasta dónde estaba la profundidad de su problema? Y se recrearán los huesos que has abatido. Cuando Natán hablaba con David, David sentía puñaladas en su corazón. Sentía que se le están quebrando los huesos, porque sintió la exhortación de parte de Dios. Siento como si me estuvieran apaleando los huesos. Siento que me están apretando el corazón, decía David. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 24. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 24. Esto es lo que le pasó a David. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Mire, hermanos queridos, esto es un tremendo problema del pecado. Hay gente que enseguida sabemos que pecaron.
Un adulterio probablemente se separa con la esposa llorando, tremendo problema. Los hijos sufriendo, patente, facilito se da cuenta. Un embarazo, tremendo problema, porque no fue planificado, porque no fue dentro de los parámetros correctos. Ahí los bebés son maravillosos, son lindos, pero a veces son tremendos pecados y se los mira muy bien, o sea, de una vez. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente perversa que los mata a los niños para que nadie se dé cuenta. Ese es otro pecado grave, más grave que ningún otro. Pero hay otros que se descubren después. ¿Cuánto tiempo pasó escondido el pecado de David? 1 año. 1 año, nadie sabía. Pero hermanos queridos, el pecado que cometió David fue descubierto después. Y fue descubierto tremendamente. Tanto fue esparcido este pecado que nosotros que somos de diferentes países, aquí en Estados Unidos, mire, nos enteramos del pecado de él. Y pasaron ya más de 2000 años y nosotros seguimos escuchando esta historia de David. Qué vergüenza con David, ¿no? Que el pecado de él se haya regado tan rápido y haya pasado siglos y nosotros seguimos aprendiendo de este pecado, mire. Si usted no quiere escuchar a Dios, si usted no pone atención, si usted no le interesa la palabra de Dios, tenga mucho cuidado. Tal vez usted tenga problemas con su alma. Probablemente. Y hay 7 cosas en el texto bíblico que aparecen aquí en el versículo 9. Voy a leerlo, no tengo tiempo de explicarlo, sería bonito explicarlo, pero hay 7 cosas que pide David para ser restaurado. ¿Está listo para estas 7 cosas? Muy bien, versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hay un proceso para restaurar el alma, si usted se dio cuenta. Son 7 cosas. Espero que usted los estudie en su casa. Son 7 cosas. ¿Cuáles son? Como los 7 dones, interesante, ¿no? Son 7 cosas. Número 1, David pide perdón de pecados. ¿Lo notó? Número 2, David pide tener un corazón limpio. Número 3, David quiere un espíritu de rectitud. 4, David quiere o tiene el anhelo de estar bien con Dios. 5, eso está pidiendo David. David pide la presencia del Espíritu Santo en su vida. 6, David quiere otra vez gozarse en la salvación, porque había perdido ese gozo. Y número 7, David quiere estabilidad y obediencia. ¿Qué le parece? Eso lo estudia y ese es el compromiso que usted lo estudia en su casa. ¿Estamos de acuerdo? Porque quiero pasar a otra parte, al versículo 13 al 19. Me encanta estos resultados, y usted puede escribirlo en sus notas, los resultados de una persona arrepentida y cuando una persona confiesa sus pecados. ¿Sí? ¿Están listos? Versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿Qué quiere David? Mire, hermanito, yo no puedo enseñar si no estoy arrepentido. Una vez que el Señor haga esas 7 cosas en mi vida, estoy listo para enseñar. Y David dice, yo quiero enseñar a los transgresores tus caminos. Y mire lo que dice, y los pecadores se convertirán a ti. Tremendo evangelista, ¿no? Hablar del Señor,
para que la gente se convierta a sus pecados. Qué bonito, ¿no? Antes del Evangelio, antes que venga Cristo, él quería que la gente se convierta a Dios. Qué bonito. Más ahora nosotros que tenemos el Santo Evangelio y el poder de Dios en su palabra, revelada claramente. Imagínense, versículo 14. David, ¿qué había hecho en su vida? ¿Cuál fue su peor error? Matar. Matar. ¿Y qué dice el versículo 14? Líbrame de qué? De homicidios. Oh Dios, Dios de mi salvación. Claro, eso no le dejaba dormir a David. Señor, líbrame de esos pensamientos, líbrame de homicidios. Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Mira, hermanitos, ¿sabe cuál es una de las... Cuando uno va al doctor, los doctores buscan síntomas, ¿verdad? Síntomas, dice, estos síntomas. Y de esos síntomas, tal vez a veces pueden dar una solución. ¿Cuál es uno de los síntomas que uno está alejado de Dios? Dejar de cantar. Mire lo que dice el texto. Cantará mi lengua, versículo 15, Señor, abre mis labios. Porque mucha gente está sus labios cerrados, no quiere cantarle al Señor. Y Dios quiere, hermanos queridos, que nosotros le cantemos. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Qué bonito, ¿no? David no podía cantarle al Señor después de la culpa que él tenía. Y le pidió al Señor, Señor, abre mis labios. Y si usted no está cantando, pídale al Señor, abre mis labios, Señor. Porque usted fue creado para la alabanza de la gloria de su gracia. Efesios capítulo 1. Amén. Dice el texto, versículo 16, porque no quiere sacrificio. Y yo les hablaba de que él pasó un año haciendo sacrificios, hablando de matando animales en sacrificio a Dios. Que yo lo haría, no quieres holocausto, versículo 17, hermanos queridos, los sacrificios de Dios son. ¿Y qué son los sacrificios después que entendió David? Son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Qué bonito, ¿verdad? Cuando usted se acerca a Dios sinceramente, con un corazón contrito y humillado, Dios nunca le va a rechazar a usted. Y esas son las buenas noticias para los cristianos bautizados en esta mañana. Que si usted realmente está arrepentido y le duele en su corazón haber ofendido a Dios, Dios nunca le va a rechazar. Dios siempre estará esperándole con los brazos abiertos a usted. Versículo 18. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Me encanta lo que está pasando aquí. Hermanos queridos, ¿en qué está pensando ahora David? Ya no está pensando en pecar. Ahora, ¿en qué está pensando David? En la obra del ministerio. Ahora está pensando en trabajar. ¿Y ahora qué está diciendo? Voy a edificar los muros de Jerusalén. A trabajar. ¿Por qué una persona no quiere trabajar? Porque tiene problemas con su alma. Y por eso los primeros deberes de Romanos capítulo 12 son los deberes personales. Para trabajar con Dios, primero necesitamos trabajar en nuestra vida. ¿Qué le parece, David? Versículo 19. Me estaba olvidando. Él guió a Salomón para que construyese el templo. A su hijo. Por este pensamiento. No solamente los muros,
Dios merece un templo. Por eso dice, mire el versículo 19, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre el altar. Sobre el altar. Hemos terminado. Vamos a hacer algunas conclusiones de este sermón. Por estar pensando solamente en este mundo, a veces nos olvidamos del alma. Piensa en su alma siempre, hermanos queridos. ¿Cómo está su comunión con Dios? ¿Conocemos su ley? Yo creo que sí. ¿Él nos mira? Por supuesto que sí. ¿Sabemos que Él es un juez justo? Sí. Pero recuerda esto, hermanitos queridos. Anhelemos estar bien con Dios. Anhelemos estar en comunión con Dios. David hizo votos, es decir, compromisos. ¿Usted va a hacer compromisos con Dios también? ¿Qué votos va a hacer usted? Que Dios nos ayude, hermanitos queridos, a ser fieles a Dios. Un abrazo de parte de la Iglesia de Cristo en Ibarra, Ecuador, de nuestros pastores, diáconos y evangelistas. Que Dios les bendiga, hermanos.